'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. Bueno, pues bienvenidos todos al nuevo contenido en Libertad Digital, canal de YouTube, en el periódico, en todas partes donde nos quieran buscar, que tiene un nombre muy clarito, se llama MA Confidencial. Bueno, para los que hayan visto la película, el EA evidentemente no es MA, pero MA nos va a contar muchas más cosas de las que nos contaba el EA, y MA no es otro que Miguel Ángel Pérez. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Encantado de estar en este nuevo espacio y de poder explicar y contar las confidencias del mundo de los tribunales a todos nuestros oyentes y espectadores y a tu lado, por supuesto. Ya te digo, Miguel Ángel, vamos a ver, aquí hay una cosa muy clara. Hemos entrado en un terreno muy extraño en esta democracia nuestra, tan querida, llamada España, y muy constitucional, por mucho que a algunos les pese. Bien, y además monárquica, que todavía les pesa más. En esa democracia, por desgracia, hay que andar defendiendo el propio sistema democrático en los tribunales, y los tribunales han ganado una importancia absoluta. Por eso vamos a dedicar este contenido precisamente a eso, a contar los entresijos, lo que a lo mejor no se ha analizado del todo, lo que a lo mejor no se ha visto del todo, lo que a lo mejor se está fraguando y todavía no se le ven los pelitos al bicho, y que va a tener una importancia decisiva precisamente en esa defensa constitucional, en la defensa del Estado de Derecho y demás. Y el tema que traemos hoy, Miguel Ángel, que a partir de este momento va a dejar de ser confidencial porque se lo vamos a contar a todo el mundo, son las maniobras de un señor muy amado, lo digo con toda la ironía por todos, llamado Cándido Conde Pumpido, que se ha encargado de invadir el Tribunal Constitucional, que está intentando convertirlo en una especie de boina superior al Tribunal Supremo, cosa que no es, no forma parte del orden jurisdiccional, pero que se dedica a ir consiguiendo todos los objetivos políticos de otro señor llamado Pedro Sánchez. Le hemos visto las maniobras con Puigdemont, que por cierto luego te comentaré y te preguntaré alguna cosilla sobre esta famosa historia de puede venir, no puede venir, puede pisar España en el momento en el que se apruebe esa proposición de ley. Pero vamos con otra historia, porque en la otra parte de esa sala controlada por Cándido Conde Pumpido, resulta que se ha empeñado en hacerle un favor a nada más y nada menos que un señor llamado Arnaldo y apellidado Otegi. El caso en cuestión es el caso Bateragune, es decir, el intento de restablecimiento de ETA, porque Batasuna fue calificada como el brazo político, mediático, visible de ETA y fue calificada de banda terrorista, y Arnaldo Otegi estaba en esa historia. Y ya está preparando ese blanqueamiento judicial Cándido Conde Pumpido para que no le pase nada a Arnaldo Otegi por ese tema. Cuéntanos, ¿qué es lo que había pasado y qué es lo que está maniobrando en estos momentos, qué es lo que está maquinando Cándido Conde Pumpido? Miguel Ángel. Bueno, hay que recordar, Carlos, que Otegi fue condenado por la Audiencia Nacional precisamente por ese caso Bateragune. Le acusaban de intentar reconstruir Batasuna ETA. Él recurrió después de que la sentencia fuera firme ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Finalmente, pues Estrasburgo le dio la razón y, en consecuencia, lo que dijo el Supremo es que había que repetir el juicio contra Otegi. La paradoja es que ya habían pasado los años. Obviamente Otegi ya había apenas en ese momento ya había cumplido pues todos los años que le habían condenado y ya no le interesaba a Otegi que se repitiera el juicio. El Supremo, sin embargo, pues haciendo caso de Estrasburgo, dijo hay que repetirlo. Fue en ese momento cuando Otegi recurre ante el Tribunal Constitucional porque dice que ya ha sido juzgado por esos hechos y que no tiene que repetirse el juicio. ¿Qué es lo que va a suceder, Carlos? Pues que, como todos esperábamos, el Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde Pumpido va a estimar previsiblemente el recurso de amparo de Otegi para evitar que el Supremo y otra vez pues, se le vuelva a juzgar por el caso Bateragune. ¿Quién va a ser el artífice de esta maniobra? Pues obviamente, en primera instancia, el que más responsabilidad tiene es el propio presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, y en segundo lugar, el ponente de la sentencia, Carlos, que no es otro que el que fuera ministro de Justicia con Pedro Sánchez, Juan Carlos Campo. Como diría el otro, que boda sin la tía Juana. Es decir, aquí entramos, pero vamos, entramos con todo el equipo, con el microbús. O sea, primero va Cándido Conde Pumpido y por si había alguna duda entra el que fue ministro de Justicia con el Partido Socialista con Pedro Sánchez. Bien, una cosa disimulada, ¿no? Todo queda en casa, ¿no, Carlos? Todo se juega... Todo queda en casa de Bildu. Oye, me llama mucho la atención lo que estás comentando porque es muy habitual escuchar el famoso argumento de, hombre, Estrasburgo, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que yo quiero recordar una cuestión, no es orden jurisdiccional. Países como Gran Bretaña decidieron que no hacían caso porque estaban pisoteando su sistema judicial, cogieron sus resoluciones y las tiraron a la basura. Pero la doctrina progre
aseguró que tenía que estar poco menos que por encima de nuestro orden jurisdiccional y había que hacerle caso siempre. Claro, por lo visto hay que hacerle caso siempre, a menos que lo que diga entero, desde la A hasta la Z, no nos guste. Momento en el cual han decidido que cogen de la A hasta la H. Y a partir de ella casi que no, y no repito el juicio, aunque lo ha dicho Estrasburgo. Claro, eso es importante destacarlo, ¿no, Carlos? O sea, por un lado siempre, pues esta justicia progre, pues dice que hay que hacer siempre caso a lo que diga el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero como bien dices, ahora, casualmente, cuando afecta a Arnaldo Otegi, el líder de EH Bildu, los socios de legislatura de Pedro Sánchez, pues ahora ya el fallo ya no conviene, ¿no? Ya no conviene repetir el juicio porque a ver si vamos a poner en una tesitura complicada a nuestro socio de legislatura del Partido Socialista y a ver si Otegi se nos va a enfadar y va a dejar de darnos apoyo. Entonces esto es muy significativo, Carlos, porque tenemos como el gobierno tiene un brazo judicial en el Tribunal Constitucional, aunque esté al margen del Poder Judicial, que sirve como, publicábamos en Libertad Digital, como guardián de los pactos de Pedro Sánchez. Es decir, si algo se tuerce, Carlos, tienen la convicción, tienen la seguridad de que el Tribunal Constitucional lo va a afinar, va a quitarles ese peso de encima, va a arreglar la situación. Y es que no solamente es el caso de Arnaldo Otegi, ¿no? Hay también casos que afectan directamente a los independentistas catalanes, sin ir más lejos, la ley de amnistía. Una ley de amnistía que, como desvelamos en Libertad Digital en exclusiva hace meses, fue el propio Cándido Conde Pumpido, presidente del Constitucional, el que participó en su elaboración con el objetivo de que cuando esa ley llegue al Pleno del Tribunal Constitucional no haya ninguna especie de pretexto o excusa para decir que esta ley de Pedro Sánchez es constitucional. Lo cual, escandalazo. Claro, lo cual Miguel Ángel le debería haber inhabilitado. Tú no puedes ser juez y parte, no puedes estar juzgando tu propia creación, porque si no, seguro que la vas a encontrar monísima, preciosa tu creación. Ni un solo fallo. Oye, déjame que aclaremos una cuestión, porque claro, la gente puede decir, bueno, ya había sido juzgado Arnaldo Otegi por Bateragune, Estrasburgo le pone determinados peros, dice que se repita, y habrá alguno que diga, ¿cuál es el miedo a Arnaldo Otegi? Y yo aquí querría que explicaras, Miguel Ángel, vamos a ver, hay un dicho judicial muy famoso y es que tú sabes cómo entras en un tribunal o en un juzgado y nunca sabes cómo sales. Es decir, en el momento en el que se activa un proceso judicial, significa que se solicitan testimonios, que se solicitan diligencias, que se incorporan documentos. A lo mejor alguno de esos casi 400 crímenes que están aún sin juzgar por parte de la justicia española, más de 300 de ellos correspondientes a asesinatos, de gente que no ha tenido un juicio justo. Quiero recordar que en España tenemos un artículo 24 de la Constitución española donde dice que tienes todas las garantías judiciales. La primera garantía judicial es que si te han matado a tu padre, a tu hermano, a tu madre, a quien sea, o se te han llevado por delante medio cuerpo, evidentemente tienes derecho a un juicio. Si no, no puede haber garantías judiciales. Y en este caso no las ha habido. ¿Hay miedo en Bildu a que les saquen más crímenes? ¿Hay miedo en Arnaldo Otegi a que le relacionen con más delitos? Bueno, es que lo has explicado perfectamente, Carlos. O sea, Otegi ya había cumplido su pena de prisión por el caso Bateragune, ya está a punto de extinguirse también pues los pocos meses de inhabilitación que le quedaban. ¿Y cuál es el problema? Que, como tú bien dices, cuando entras en un juicio no sabes cómo puedes salir. Y es que hay que recordar, Carlos, que hace unas pocas semanas, antes de Navidades, la Asociación Dignidad y Justicia de Víctimas del Terrorismo presentó un escrito ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra Otegi, donde se pedían numerosas diligencias a la policía para acreditar la participación directa de Otegi en otros crímenes relacionados con ETA, entre ellos secuestros. Obviamente, si la Fiscalía hiciera lo que tiene que hacer, podía haber nuevas pruebas directas que afectaran a Arnaldo Otegi y a lo mejor pues entra en ese juicio por el caso Bateragune y resulta que han salido nuevos datos que confirman esa tesis de reconstruir Batasuna, o bien otras derivadas que podrían ser sus consecuencias imprevisibles o nefastas consecuencias para Otegi, el líder de EH Bildu y socio del gobierno de Pedro Sánchez. Con lo cual, como decimos, no le interesa volver a meterse en un juicio a Arnaldo Otegi, a volver a salir presentándose en un tribunal ante un juez,
por las derivadas de otros casos que podían aflorar como consecuencia de ello. Como decimos, esto pues va a intentar evitarlo el gobierno. ¿Y cómo lo evita? Pues a través de su tentáculo, que de es su Cándido chico. Conde Pumpido, en el Tribunal Constitucional. Cándido Chico Pumpido, enviado al Tribunal Constitucional, el chico para todo, el 3 en 1. Antes había un aceite que engrasaba por ahí que le llamaban 3 en 1, pues es 3 en 1. ¿Que hay problemas con el Ejecutivo? Cándido Conde Pumpido. ¿Que hay problemas con el Legislativo? Cándido Conde Pumpido. ¿Que hay problemas con el Judicial? Cándido Conde Pumpido. 3 en 1. Cándido Conde Pumpido. Es maravilloso. Te voy a hacer dos preguntas. Una de ellas, ha aparecido información que apunta a que, de hecho, Arnaldo Otegi tenía una implicación fortísima dentro de la banda terrorista y asesina ETA, no solamente en los delitos que él hubiera podido cometer, sino en asesoría generalizada, por ejemplo, en todos los procesos de secuestro. De hecho, según esa información, habría llegado a elaborar un manual de cómo secuestrar, cómo mantener secuestrada a una persona y demás. Eso le atemoriza a esta persona. Es decir, evidentemente, si tú abres en estos momentos un proceso judicial, la parte acusadora podría decir, oye, quiero demostrar que efectivamente esta persona no solamente es que estuviera intentando restablecer Batasuna, sino que la podía restablecer. ¿Por qué? Porque estuvo metido hasta el tuétano en la banda terrorista, de la cual ya está demostrado y sentenciado que formaba parte, pero efectivamente hubo una acusación de que formaba parte en grado de dirigente. Toda esa información podría demostrarlo. Primera pregunta. Y luego te voy a preguntar sobre cómo lo están viendo todo esto el resto de miembros del Tribunal Constitucional. Pero vamos con la primera, Miguel Ángel. Bueno, la primera, estoy de acuerdo contigo, Carlos. Es decir, si se pusieran las instituciones del Estado, que por desgracia están en manos de Pedro Sánchez, a hacer su trabajo, y sin ir más lejos lo que te decía antes, ¿no? La Fiscalía de la Audiencia Nacional tiene numerosos escritos, numerosas peticiones de diligencias por parte de asociaciones de víctimas contra el terrorismo como Dignidad y Justicia, para ponerse a buscar, a seguir la pista y encontrar pues nuevos procedimientos que se podrían abrir, que de repente pues han quedado hasta el momento en el olvido contra Arnaldo Otegi. El problema, Carlos, es que ahora mismo Arnaldo Otegi está protegido por Pedro Sánchez, está protegido por el Partido Socialista y por el gobierno, con lo cual esas posibles vías, esos nuevos procedimientos judiciales que por supuesto se podrían investigar y que se podrían abrir contra Arnaldo Otegi, por desgracia, como la Fiscalía está en manos de quien está, pues van a quedar en saco roto, ¿no? O sea, hay muy pocas probabilidades de que a día de hoy, con un gobierno socialista, pues el Ministerio Público pues dé el paso, y por supuesto también con el chico de Pedro Sánchez en la Fiscalía General del Estado, el predecesor y discípulo de Dolores Delgado, que es Álvaro García Ortiz. Va a haber muy pocas posibilidades que durante esta legislatura pues pudiera tener éxito pues este procedimiento nuevo contra Arnaldo Otegi. La segunda cuestión, Carlos, que me preguntabas era... Si, ¿cómo están viendo todo este tema? Si está habiendo oposición, si está habiendo una respuesta airada por parte del resto de miembros del Tribunal Constitucional, porque, oye, quieras que no, independientemente de lo que podamos pensar, a mí el sistema de elección del Tribunal Constitucional no me gusta, de hecho no comparto la propia esencia del Tribunal Constitucional. El orden jurisdiccional es el orden jurisdiccional. A mí un organismo plagado de politiqueo, con una capacidad en el fondo, y lo estamos viendo, de acabar pisoteando sentencias judiciales, no me gusta. Pero independientemente de eso, la gente que está ahí y que comparte su necesidad defenderá la existencia de esta institución. Y en estos momentos esta institución está siendo horadada. Es que lo que no puede ser es que una institución como el Tribunal Constitucional se convierta en poco menos que el chico de los recados enviado por Pedro Sánchez. Y es a lo que lo está llevando Cándido Conde Pumpido. Es que, Carlos, el Tribunal Constitucional siempre ha estado en manos, digamos, del gobierno de turno, porque era el que tenía mayoría para nombrar a más magistrados, ¿no? Iban cambiando en el poder tanto el Partido Socialista como el PP, y teniendo mayoría de magistrados presentes en el Tribunal Constitucional. Pero hay que dejar claro algo. Cuando el PP, digamos, tenía más potestad para nombrar a mayor número de magistrados del Tribunal Constitucional, nunca ha sucedido algo tan descarado como lo que ha sucedido con Pedro Sánchez y poniendo ahora de presidente del Tribunal Constitucional a Cándido Conde Pumpido. Cuando había mayoría de magistrados conservadores, siempre se intentaba, por lo menos, Carlos, que hubiera un debate, que hubiera propuesta, se escuchaba, que hubiera búsquedas para lograr un consenso. Eso a día de hoy en el Tribunal Constitucional no existe, y la cifra es el 7-4. El 7-4 que tanto le molesta a Cándido Conde Pumpido que repitamos en los medios críticos independientes, ese 7-4 que tanto le mortifica es la realidad.
el Tribunal Constitucional, de la mano de Cándido Pumpido, a día de hoy maneja con mano de hierro esa mayoría, y los 4 conservadores, los 4 magistrados conservadores, lo único que pueden hacer es resignarse y protestar a través de esos votos particulares. Oye, antes de que se nos acabe el tiempo, que se nos está terminando, pero quiero recordar una cosa que también le va a producir gran alegría a Cándido Conde Pumpido, y es recordarle, que seguro que lo conoce, un artículo que debería empezar a releerlo por las noches. Artículo 408, Código Penal. Es un delito, evidentemente, si está en el Código Penal, y dice lo siguiente: la autoridad o funcionario, él lo es, que faltando a la obligación de su cargo, desde mi punto de vista la falta, dejar intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirán la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 2 años. Si Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, Félix Bolaños, todo el resto del gobierno, el Partido Socialista, Santos Cerdán, ni te cuento, e incluido Cándido Conde Pumpido, no están incurriendo en el intento intencionado, repito, de promover, de paralizar la persecución de los delitos de los que tienen noticias, pues chico, a mí me han debido nombrar pívot de la NBA esta noche y no me he enterado. Porque vamos, me parece de cajón. Oye, vamos a generar en este contenido, en este programa, un microespacio, ¿vale? El espacio Puigdemont, ¿vale? Porque yo creo que tiene la suficiente importancia el tema y a la gente le interesa más que de sobra. Espacio Puigdemont. Este personaje, si nos va a plantar sí o sí en España, va a estar dando vueltas. Independientemente de que se presente, que estoy convencido que se van a presentar esos recursos previos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, e independientemente de que se acepten, e independientemente de que sea suspendido el efecto de la ley de amnistía, este señor se va a pasear. O sea, a mí me va a repatear el hígado. Ahora, adelante una cuestión, a efectos de opinión pública, creo que es lo peor que le puede pasar a Pedro Sánchez. Que nos veamos a estos señores dando vueltas. No sé si irá a celebrar un triunfo del Real Madrid a Cibeles, lo dudo. Pues sí, la respuesta es sí, Carlos, a las dos. Por desgracia, como bien decías, cuando se aplique la ley se apruebe oficialmente en el BOE la ley de amnistía sobre el 1 del gobierno de Pedro Sánchez, Puigdemont podrá volver al día siguiente a España, y a pesar de que el Tribunal Supremo presente esa cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el proceso del 1O quede en suspenso, esto no va a afectar a Puigdemont, porque las medidas cautelares que se podrían imponer como prófugo de la justicia decaen. Las órdenes de detención decaen y Puigdemont, pues hasta que el TJUE resuelva, podría estar paseándose, como me decían, pues si se aprueba la ley de amnistía en abril, pues el día de Sant Jordi Puigdemont puede ir paseando por las calles de Barcelona tranquilamente. 2 años. Hasta que 2 años puede durar. Sí, normalmente puede durar entre año y medio, 2 años la resolución del TJUE hasta que resuelva el fondo de la cuestión, y mientras tanto, pues todo este tiempo Carles Puigdemont pues es un ciudadano que ha sido amnistiado y que, como todavía no había sido juzgado ni condenado, pues se puede agarrar en este beneficio. Pero es importante destacar, Carlos, que gracias a esa cuestión prejudicial que presenta el Tribunal Supremo, el procedimiento no se archiva, sino que queda suspendido hasta que resuelva el TJUE. Oye, ¿tú crees que en la próxima partida de petanca de estas que organiza Pedro Sánchez con afiliados lo meterá? ¿Veremos a un señor con un pelo extraño ahí, tirando pelotas? Yo no sé. Ya que se puede pasear y son muy amigos, que se lo lleve. Es que hace unos meses, Carlos, era impensable, por ejemplo, que alguien del gobierno se pudiera reunir con Puigdemont. O sea, es que nos lo dicen hace un año y pico, y a pesar de todas las barbaridades que había hecho Pedro Sánchez, nos parecía impensable. Pero nos ha demostrado que, por supuesto, que se reúne Yolanda Díaz, que se reúne Santos Cerdán, y por supuesto que se reunirá Pedro Sánchez, ¿no? Que es lo que han pactado Junts y PSOE. O sea, una barbaridad que comete el gobierno se come la siguiente barbaridad que cometen, y al final estamos en este delirio, que una persona que es un prófugo de la justicia, condenado por unos delitos muy graves, va a ser el socio de gobierno de Pedro Sánchez, y desde luego que cuando vuelva a España pues se paseará con el propio Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, no quiero ni pensar cómo van a ser los actos de recepción que le organiza el separatismo. O sea, espontáneos, personas espontáneas, habrá media. De palo, llevados en microbuses, no serán microbuses, serán ultramacrobuses. O sea, habrá un desembarco en Cataluña de ferries trayendo a gente para que aplaudan a este señor. Oye, Miguel Ángel, este contenido pinta muy bien, el programa. Es muy interesante lo que nos cuentas, lo que yo no sé si nos lo va a recomendar el médico, ¿eh? O sea, porque está bien conocer los entresijos judiciales, pero Dios bendito, ¿qué noticias nos traes?
Sí, porque la verdad es que al final a mí me pasa también, Carlos? Cuando conoces la realidad al detalle, te provoca una gran indignación y desde luego lo que estamos viviendo en los tribunales en España es muy indignante. Y cuando conocemos más y más detalles, esto nos enfada todavía más, pero nosotros, por supuesto, vamos a seguir contándolo porque los españoles tienen que saber lo que está sucediendo y que no se traguen el relato de los medios gubernamentales, ¿no?, de España. Pues Miguel Ángel, un placer inaugurar este programa, inaugurarlo contigo. Ya te digo a ti y ya le digo a toda la gente que los miércoles tendrá una cita con este contenido, lo moveremos, lo distribuiremos por redes sociales, o sea que se lo van a encontrar. Pero vamos, si alguien quiere saber los entresijos y la información confidencial de una justicia que tiene que ser defendida y un Estado de Derecho que tiene que ser defendido, no busquen otro, porque posiblemente no tienen esta información o posiblemente no quieren defender el Estado de Derecho. Así que, Miguel Ángel, un placer, de verdad. Igualmente, Carlos, nos vemos por aquí. Hasta la próxima. Hasta la próxima. So you can go kick rocks.